Bienvenidos a este espacio llamado Hablemos Caspa. Bueno, vamos a dar una introducción muy corta de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a estar martes, jueves y sábado para que se puedan suscriban y estén esos días para que podamos hablar de temas diversos. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, simplemente coméntenlo y estaremos entonces compartiendo estos espacios para que pues la gente también pueda participar. Bueno, les dejo una palabra en Juan 14:27 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Directamente esta palabra lo hablo porque no tengo miedo de decir estos temas, no tengo miedo de hablarlo, no soy de ninguna corriente política o ideología, no me voy a ninguna de ellas, mi ideología, mi creencia y mi amor es Cristo. Y directamente como Cristo es mi creencia y Cristo es mi todo, directamente todo lo que hago lo hago para Él y por Él. No lo hago por la gente, no lo hago para agradar a una corriente política o agradar a un tipo de persona o tipo de corriente. Lo hago directamente porque es mi opinión y es lo que quiero decir. Simplemente, esta introducción es para decirles de qué va este canal, qué es lo que hacemos en este canal y qué es lo que seguiremos haciendo en este canal. Es un canal de opiniones directamente donde vamos a hacerlo modo podcast y directamente vamos a hablar de diferentes temas que vamos a estar hablando durante este día. ¿Listo? Cualquier opinión, pues estamos para decirlo. Directamente estaremos hablando de muchos temas. Y el día de hoy, pues queríamos tocar este tema. Estaríamos a las 7 o 8 de la noche de México enviando el video para que lo puedan comentar en vivo y en directo. Suscríbanse, den like y den su comentario. Vamos a hacer un grupo donde podremos hablar caspa y podemos debatir de manera pública entre todos. La idea de este espacio es poder compartir, pero adicional a eso, debatir. Pero debatir con respeto, debatir con mucho aprecio uno con otro, sin necesidad de llegar a los puntos de afectar o dañar a la otra persona. ¿Listo? Entonces, aclarando estos puntos y aclarando además que todo lo que voy a hablar puede ser antipopular para algunas personas, puede a algunas personas no gustarles, pueden salir del video y les agradezco mucho por haber venido aquí. Si ustedes quieren saber mi humilde opinión, bueno, ahí está la opinión, pueden respaldarla, pueden mirarla, pueden comentarla, pueden debatirla y yo les estaré respondiendo en un espacio donde voy a pedir preguntas y respuestas. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos entonces con el primer punto. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de cada diferente tema. Vamos a hablar de la política y el gobierno. Sé que este tema es algo controversial, pero le regalo esta palabra que está en Juan 17:16 que dice, no soy del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando hablo de este tema y cuando me enfoco en esta parte, me enfoco en que yo no soy de ninguna ideología. No soy ni de derecha ni soy de izquierda. Soy partidario de que cada país debería tener su identidad política y su identidad, su ideología política. No una ideología puesta por derecha, ni puesta por izquierda, ni por centro. Tú no eres ni el centro, ni izquierda, ni derecha, eres de Cristo. Pero cada uno de los países tiene diferentes necesidades en su pueblo como en su gobierno. Y vamos a dar un ejemplo. Colombia ha tenido diferentes eh, presidentes, algunos muy buenos, otros que más o menos, pero la mayoría de ellos han tenido aciertos como han tenido desaciertos. Voy a hablar simplemente de cuatro presidentes. Álvaro Uribe Vélez tuvo muchos aciertos en tema de empresarial porque dio mucho empleo, pero generó muchos impuestos, demasiados impuestos, y adicional a eso generó que el paramilitarismo creciera en Colombia. Ahora vamos con la otra cara. El señor Santos ayudó mucho para que el país tuviera una gran seguridad,
pero directamente en otras áreas de gobierno, como el tema de alimentos y el tema de subsidios, y adicional a temas de necesidades como la salud y demás, estábamos muy mal. Después de eso llegamos con Duque, que Duque llegó en un espacio donde directamente la situación estaba grave porque estábamos en pandemia, pero ayudó mucho a que la economía del país no cayera más de lo que había caído en otras partes. Era uno de los países que no se afectó demasiado, pero sí fue uno de los que derrochó bastante dinero y fue uno de los que directamente en tema de seguridad y temas de sí, seguridad afectó mucho al país. Pero también el tema de educación aumentó mucho los índices de escolaridad y educación, los aumentó mucho. Bueno, estábamos en pandemia. Y con el señor Petro ha recuperado muchas hectáreas a muchos campesinos que directamente habían perdido directamente sus campos y los ayudó a recuperar. Esto es algo bueno que ha hecho el presidente eh, Petro, pero también ha hecho cosas malas. Ha hecho muchas cosas malas, entre ellas la inseguridad en Colombia ha aumentado. ¿Qué pasa? Ni izquierda ni derecha han podido hacer el trabajo. ¿Y es por qué? Porque la política y el gobierno tienen que siempre saber que la persona que está ahí no es la persona, no se hace lo que él diga, se hace directamente lo que se necesita. El administrador cuando va a administrar un negocio, no va a administrar un negocio por lo que él quiere, sino que administra un negocio por lo que el negocio requiere y necesita para crecimiento del mismo. Tú no vas a un sitio para administrarlo simplemente y se tiene que hacer lo que tú digas. No, se hace directamente lo que el negocio requiere y necesita. En este caso, tú haces lo que el país necesita, lo que el país requiere para mejoramiento de su sistema educativo, salud y vivienda y demás temas que directamente eres el administrador. Y al ser el administrador, eres el que tiene que ser competente y ser la autoridad principal para ayudar y establecer en tu país la mejor entidad administrativa de gobierno. Eres el administrador, no eres el dueño, no eres el rey, no eres el pontífice, eres el administrador. Y como administrador debes minimizar los riesgos y aumentar la productividad y los ingresos de un país, ser más competente. El caso, por ejemplo, Milei, que mejoró la economía del país, pero otras cosas generó ciertas dificultades. De no que mucho del pueblo esté ahorita en desasiego y esté mal con él, pero sí mejoró mucho la economía del país, que es lo que él iba a hacer. Él sí cumplió sus mandatos de campaña porque fue a administrar el país, no fue a que lo aprobaran como presidente o no, fue a hacer lo que tenía que hacer, administrar. De que no ha hecho algunas cosas bien, bueno, no ha hecho algunas cosas bien, pero para eso tiene que hacerlo un presidente, minimizar la mayor cantidad de riesgos posibles, generar alianzas y poder establecer un criterio mayor. Eso es lo que tienen que hacer en un gobierno y una política. ¿Qué ha pasado? No han hecho nada de eso, todo lo contrario. Han afectado al país de muchas maneras, o los países de muchas maneras, y ahora que vienen elecciones en Colombia es para que piensen más en alguien que vaya a administrar el país y no en alguien que sea popular. Y eso lamentablemente es lo que ha pasado. Hay iglesias que hasta se han unido a esta corriente simplemente a aceptar a un dirigente político porque va con nuestras ideas. No, tú no debes aceptar a nadie. Acepta a Cristo en tu corazón y punto. Si directamente quieres quieres ir con un político porque tú aceptas que puede ser un buen administrador, hazlo por tu cuenta, hazlo como ser humano o como persona, ora por esa persona, pero no le digas a tu iglesia que voten por esta persona o que voten por este otro porque es quitarles esa autonomía de selección que deben hacer. Ya si lo hacen mal, pues ya es su decisión como país, pero directamente tú no deberías meterte en ese problema. Entonces, esta es mi opinión sobre el tema político y gobierno. Bueno, vamos a hablar de la religión y la espiritualidad. En esta parte quiero hacer un énfasis muy importante y es directamente soy cristiano,
soy seguidor de Cristo, pero al ser seguidor de Cristo sé directamente y pongo la palabra que dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios mandó a Cristo para que sea salvo y restaurar. No voy a hablar de otras religiones porque si no esto se me va a llenar, esto va a ser más de 2 horas de podcast, podemos hablar de este tema más profundamente y de la espiritualidad tampoco puedo llenar este punto, pero simplemente puedo decir 4 criterios muy importantes que tengo yo acerca de este tema. Primero, la religión tiene que ser un lugar para salvar y para un lugar familiar. ¿Cómo un lugar familiar? Un lugar donde se traiga a todas las personas a salvarlas y a rescatarlas. Tú rescatas a las personas, las sacas de la calle, pero tú no le dices a la persona, eres un mugriento de mierda, no sirves para nada, eres un asqueroso, eres un pobre. No, simplemente lo traes, lo limpias, lo organizas y le dices, mira, tu vida puede cambiar. Si te acercas a Cristo, Cristo puede cambiar tu vida. No te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, te vamos a ayudar a salir adelante y ser un gran hombre o ser una gran mujer. Directamente con Cristo tu vida va a cambiar, vas a encontrar una oportunidad. Si eres de otra religión, con el Dios que sea o con la religión que sea, vas a poder conseguir la oportunidad de cambiar. La iglesia y la religión y la espiritualidad se convirtió en un tema más político, un tema eh, más comercial, más capitalista, que un tema de amor, de apoyar, respaldar, ayudar, ser un lugar familiar, un lugar de acobijo, un lugar de cuidado, pero se convirtió en otra cosa. Hace poco estoy viendo la serie de Moisés y los 10 mandamientos y hay un capítulo donde hay 2 egipcios que se van a la villa de los hebreos y los hebreos lo tratan de la manera más cordial posible, lo tratan como si ellos fueran parte de su familia. ¿Qué pasa con los egipcios? Comienzan a creer, a confiar o hasta sentirse más en paz y en familia, más con los hebreos que con su propio pueblo de egipcio, que se trataba mal, se ofendían, que tenía que seguir las órdenes del faraón, que esto ya lo hemos visto en muchas iglesias, donde directamente se siguen las órdenes del pastor, apóstol o ministro principal. No se siguen las órdenes directamente de Dios, no se siguen las órdenes directamente de lo que define la Biblia, se siguen las órdenes de lo que dice el pastor. Entonces, claro, el pastor es como el faraón que directamente está en su trono o directamente el ministro o sacerdote que es el principal y lo que él diga se hace sin importar si está en la palabra de Dios o no, se hace. O lo que diga su familia, porque también su familia se convierte como en ese círculo real que si no se hace lo que ellos dicen, está mal, está horriblemente mal. Pero Dios estableció y Jesucristo lo estableció y cimentó en la roca a Pedro y le dijo, ciméntate en la roca. Pero cuando le decía esto a Pedro, lo decía por una razón. Quería que la iglesia fuera sólida para que fuera un lugar de ayuda y de apoyo y de familia, no un lugar donde hubiera un faraón que se hacía lo que él se dijera y que se convirtiera en el rey de todo y su familia directamente simplemente tuviera oportunidades o acobijo de todo lo que se así hiciera. Así no es las cosas de Dios. Dios no estableció esto en verdad. Dios estableció algo diferente. ¿Y qué estableció Dios? Dios quería que se convirtiera más en una familia de acobijo, de cuidado y de respaldo que un lugar donde te juzgan, critican, acusan o que tienes que seguir las órdenes de un mandatario que está arriba porque es el líder principal y es lo que él diga o que toma parte de la palabra para que se haga lo que él dice y no directamente lo que Dios ya tiene establecido. Por eso, la iglesia tiene que ser un lugar de bendición, un lugar de cobijo, un lugar de oración, un lugar de bendición, un lugar de respaldo, un lugar de cariño, de aprecio, de oración, de intercesión, de ayuno, y no un lugar contrario a esto. Por eso este tema es bastante extenso, pero quiero añadir
que la familia siempre está afuera, siempre está en tu casa, pero también debe estar en la iglesia. Y allí se deben ayudar y no criticar y juzgar. La palabra de Dios dice en varios textos bíblicos que el único que puede juzgar es Dios. Bueno, seguimos y bueno, les pido perdón si el otro audio se escucha muy despacio. Tuve unos inconvenientes con el audio, pero bueno, seguimos. Voy a hablar de la sexualidad y el género. En Juan 11:9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Directamente, mucho de este tema es muy controversial, porque estamos hablando de diferentes géneros, hay ya varios géneros diferentes, pero hay dos sexos directamente. Te voy a dar un punto que va a ser muy controversial y es si el tema de la biología acerca de un ser humano le toca a alguien, es a la ciencia y a los eh, especialistas en biología. No le compete directamente ni a un filósofo, ni a un sociólogo, ni a ninguna otra rama hablar de un tema de biología. Yo no puedo hablar de tema de biología, no soy biólogo, pero con los básicos criterios de biología sé que hay el género XX y XY, que directamente es lo que la ciencia estableció y es lo que se deriva a lo que ya está establecido y funciona en tu cuerpo humano. Hay condiciones diferentes para cada persona, bueno, para cada ser humano puede haber alguna mutación o situación de mutación, pero esto no quiere decir que dejes de ser hombre o dejes de ser mujer, o sean los dos o no sean ninguno. Tú eres un ser humano y al ser un ser humano tienes ciertos criterios, limitaciones y características que la biología ya te estableció, que tú ya tienes establecido. No es algo que tú digas, es que esto mi papá o mi mamá me lo puso. No, la biología, Dios te lo colocó porque es algo que tú ya naciste con ello. Directamente tú ya naciste con ese XX o ese XY, porque directamente lo que la biología establece por medio de los criterios científicos o criterios científicos de evaluación. Por eso, ahora se ha visto que este tema se ha vuelto un tema más de gobierno o estableciendo un criterio más de gobierno político, social o cultural o hasta psicológico, cuando debería ser un tema biológico de los científicos o médicos que son los especialistas que trabajan y saben de este tema. Francis Collins trató de buscar el gen homosexual, pero lo que encontró fue, además de la Biblia, encontró también el genoma humano. Y con esto se dio cuenta directamente que el ser humano tiene una composición y un criterio científico establecido y fundamentado y fortalecido y hecho por Dios. ¿Qué quiere decir? Tú tienes ya un ADN, tienes una rama de ADN y tienes establecido diferentes criterios fundamentales que fueron establecidos desde papá y mamá, desde sus características fisiológicas o sus características hereditarias, que fueron las que te dieron a ti la concepción de ser lo que eres. Por eso, con este tema, no quiero ser tan poner énfasis en ningún otro criterio, sino un criterio biológico, porque cuando se habla de este tema no me puedo enfocar ni criterio político, ni social, ni cultural, ni psicológico, sino un tema más biológico, porque estamos hablando del cuerpo humano, estamos hablando de la biología, estamos hablando de cómo, no cómo te sientes o cómo quieres ser, sino directamente lo que eres. Es como un perro o un gato, son animales, pero cada animal tiene su criterio biológico, que tu criterio de raza, su criterio de evaluación, que es establecido desde el área biológica. Por eso no estoy de acuerdo con que directamente todo se esté manejando desde otro criterio político, social, cultural o psicológico, cuando esto es un criterio biológico, un criterio de biología, un criterio científico. Y como es un criterio biológico científico, se establece desde allí. Hay mutaciones, sí. Hay mutaciones en los seres humanos y hay mutaciones en hombres como mujeres. ¿Puede haber esto? Claro que sí. ¿Puede existir? Claro que existe.
pero directamente son criterios específicos que se establecen porque pasan por una malformación o porque directamente pasó algo al momento de la concepción de la madre que estableció que cambiaran los criterios de sexualidad o género en un ser humano, en el momento de nacer. Esto es diferente a que tú lo quieras cambiar por un tema social, cultural, psicológico o político, que no tiene nada que ver con lo que ya fue construido y creado en ti. Es como cambiarle un árbol a que se convierta el árbol en un poste, cuando el árbol, es un ser vivo que directamente que fue creado con Dios, tiene hojas, tiene ramas, tiene raíz, directamente tiene ciertas características que lo vuelven biológicamente lo que es. Lo mismo un animal tiene características biológicas que lo definen lo que es. Entonces, por eso, directamente, hablando de este tema y hablando muy en raíz de este tema, no puedo hablar de más que simplemente biología. No me voy a ir a otra rama, como si yo estuviera hablando, si estoy hablando de política, hablaré de política, no de otro tema. Entonces aquí cierro este tema. Hay diferentes puntos sobre este tema, algunos no los voy a poder tocar por YouTube, pero puedo cambiar la palabra a violines. Hay personas que han tenido estos problemas, niñas, más que todo niñas, que han tenido esta situación, o también personas, mujeres irresponsables que han querido tener relaciones con muchos hombres o que deciden que su sexualidad es libre. Cuando tú tienes una libertad en su sexualidad, es mejor que te operes. Ya en el caso de una persona que pasa por una violín, directamente se tiene que llevar a un término de control psicológico o tan psiquiátrico, donde se tiene que apoyar a la persona en estos criterios. No se puede dejar a la persona directamente sola con este tema, sino apoyarla y hasta respaldarla para que tome ella misma una decisión. Algunas toman la decisión de que su hijo sea eh, la mejor decisión posible es que ese niño nazca y vaya directamente a una casa de adopción o que permita entregarle ese hijo a una familia que no puede tener hijos para que pueda crear a ese bebé. Porque hay más mujeres como hombres que no pueden tener hijos y les toca tomar la decisión de adoptar o llegar al punto de adopción, pero el gobierno no permite de manera más aceptable que los chicos sean adoptados, ya que pues sí, quieren respetar los derechos de los niños, pero hay una palabra en Juan 16:21 que dice Jesús, la mujer cuando da luz tiene dolor, pero ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo ya no se acuerda de la angustia por, por el gozo de que haya nacido un hombre o un hombre en el mundo, bueno, una mujer en el mundo. Cuando nace un bebé o nace una criatura como estas, o se ha estado mucho tiempo con el embarazo, se tienen ciertas sensaciones que ni siquiera ni los sociólogos, ni los políticos, ni tu familia va a querer, no va a, a entender. Solamente lo entienden las mujeres que han tenido hijos. Solamente lo van a entender las mujeres que directamente han tenido esa posibilidad de tener hijos. Esa sensación de tener un bebé que te está pateando, que está creciendo dentro de ti, se está alimentando lo que tú te alimentas, que directamente está creciendo, está avanzando, que se alimenta también de tus emociones, de tus sentimientos, de tu condición, de todo lo que has vivido, de tu mente, directamente es parte de tu ADN, tiene tus facciones, tiene las facciones de tu abuela, de tu familia, es algo muy bonito. Es algo directamente que hace que la mamá ame a esa criatura, porque esa criatura es parte de ella, es parte de lo que ella es. Pero si tú no quieres tener hijos, simplemente opérate y dale la posibilidad a otra persona para que sí lo pueda tener, para que sí pueda tener una familia. Pero si quieres tener una familia, por favor, cuídate, porque hay enfermedades.
hay situaciones donde pues puedes ser, pues además de esto, una enfermedad, es que también puedes dañar partes privadas tuyas, porque el cuerpo humano tiene partes muy íntimas y privadas que no debería tocar cualquier persona. Si tú eres una persona valiosa, cualquiera no debería entrar a tu casa. Es como tu casa. Cualquiera no debería acostarse en tu cama porque es tu cama. Pero si tú permites que todo el mundo se siente y se acueste en él, nadie va a respetar eso, sino que simplemente va a respetarte y va a quitarle valor a lo que eres, va a quitar valor a lo que directamente eres tú, como ser humano o como persona. Entonces, aquí mi opinión es, si no quieres tenerlo, simplemente opérate. Si tuviste alguna situación, ve a una persona, un psicólogo o psiquiatra, dependiendo de la situación, de que te apoye en ese proceso. Biológicamente digo que al tener un bebé o al ya tener eso aquí, tener ese bebé aquí, ese feto aquí, se alimenta de todo lo que tú eres. Y al alimentarse de todo lo que tú eres, es parte de ti. Lo que estás matando o asesinando es una parte de ti. No estás dañando algo que está ahí, no, es una parte de ti que nacerá y que te dirá gracias mamá. Entonces, este tema lo sigo así. Hace poco estuve realmente hablando de este tema con mi esposa, de cómo la violencia se puede disfrazar en simplemente ser violencia física. La violencia también puede ser verbal, puede ser con palabras. La violencia no solamente aceptar, sino también hasta aburrirse de la muerte de una persona. Nunca me he burlado de que alguien muera, todo lo contrario, es algo negativo o algo malo o algo triste que una persona muera porque deja a una familia sin él, haya hecho algo malo o haya hecho algo bueno. Pero directamente sabemos que hay herramientas para poder generar control o seguridad en diferentes personas, pero las armas tienen un bien como matar y destruir. No fueron creadas para proteger o resguardar o dar seguridad o simplemente parar, sino que son violentas. Hay otros mecanismos ya creados que se pueden establecer para llegar a ese punto de no matar o violentar al otro. Como por ejemplo, hay para los animales se usan tranquilizantes para que el animal se quede dormido y al animal quedarse dormido directamente puedas llevártelo a su hábitat o a un zoológico o directamente si es muy violento a una jaula. En el caso de los seres humanos, somos más eh, protectores con los animales, pero somos bastante crueles con nosotros mismos. Decidimos aceptar que nosotros con nosotros mismos las cosas tienen que ser violentas, agresivas o hasta la muerte, pero con los animales o seres vivos tiene que ser de tranquilizarlo, de ponerlo a salvo, de tener paciencia. Y no estoy diciendo que tengamos que ser violentos también con los animales, porque hay gente violenta con los animales. Lo que estoy diciendo es, las armas no es la salida, no es el control total. La arma simplemente se funciona con un mecanismo de seguridad o mecanismo de ojo, porque puedo acabar con tu vida. Vete de aquí o tranquilízate o no hagas eso, porque tengo esto que puede acabar con tu vida, puede dañar una parte de tu cuerpo o puede matarte. Pero cuando usamos esto para delinquir, hacer daño, matar, directamente somos asesinos y nos volvemos en lo peor que la humanidad puede ser. La humanidad se está deshumanizando y está permitiendo que estas herramientas de control tengan más fuerza y adicional a eso puedas conseguirlo en cualquier lugar como si fuera
un juguete para niños. En Estados Unidos pasa esto. En cualquier lugar puedes encontrar esto como si fuera un juguete para niños y puedes utilizarlo. Tu hijo puede con una creencia falsa en un lugar muy alto, parece de 18 o 20 años, y directamente le dan un arma. Va a su colegio, una niña lo ofendió, lo trató mal, voy a dispararle. Y le dispara, como ha pasado muchas veces en Estados Unidos. Y sigue pasando. ¿Qué pasa? No hay un control, no hay un control establecido para esto, no hay un control donde las personas, si tienes algo como esto, la policía, las entidades de seguridad tienen que saberlo, tienen que saber directamente que tú tienes un arma en tu casa o que esa arma que tú tienes en tu casa, tú la tienes para algo en específico. En específico puede ser para proteger a tu familia, listo, la tienes, pero la policía está en seguridad y resguardando de que no uses esa arma para otras cosas. Y si la usas para otras cosas, te vas para la cárcel, tienes tus consecuencias. Directamente lo mismo que pasa, si usas las armas para otras cosas que no sean para lo que directamente en su momento tú dijiste, te vas a la cárcel o pagas una multa bastante grande. Eso es lo que tiene que hacerse directamente, política, económica, cultural y socialmente. Tener un control sobre estas herramientas. Si no, no la permitas. Déjalas que no sean permitidas. La persona que lo tenga por porte ilegal de arma o esté usando un arma, directamente se va para la cárcel. Punto. No más. No se hace ni si tú no puedes ejercer un control sobre algo que mate seres humanos, no lo hagas, no generes un control. Directamente la persona que lo tenga se va para la cárcel. Punto. Y aparte, eso es lo que se tiene que hacer. Si la violencia no puede ser aceptada por ningún motivo. La muerte de alguien no tiene que ser celebrada por ningún motivo, sea la persona que sea. Es, es un dolor decir directamente que hay gente que celebra esto. Jesús decía en su palabra en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, tu reino es celestial, tu reino es allá donde no hay violencia, no hay armas, no hay contiendas, no hay peleas, no hay discusiones, no hay conflictos, no hay gente burlándose porque otra persona murió, sino que hay gente compasiva, amándose unos a otros y apoyándose y saliendo adelante juntos. Pero lamentablemente eso ya no hay. Voy a dejar claro dos cosas con este tema. Primero, no estoy de acuerdo con incumplirse las leyes de un país o de una ciudad o una región. Hay fronteras por algo. Esas fronteras se crearon para que haya seguridad para los que viven en esa ciudad o en ese país. También para que haya control en que no todo el mundo pueda entrar directamente a un lugar sin directamente haber hecho las cosas que legalmente se deben establecer. Tengo amigos, familiares y personas muy cercanas que entraron a otros países haciéndolo de la manera más legal posible, pidiendo una carta de recomendación a la persona para poder llegar a ese país y poder entrar y estar allí, pero lo hicieron de la manera más legal posible. Cuando una persona hace las cosas ilegales es porque quiere hacerlo para algo negativo. Es muy poco las personas que lo hacen para algo positivo. Si van a buscar una mejor vida, es mejor que lo hagas de la manera más legal posible porque esto te va a generar consecuencias a futuro. Ahora, ¿estoy de acuerdo con la inmigración? No, no, pero directamente estoy de acuerdo en que si tú fuiste inmigrante y quieres hacer las cosas bien, hay canales donde tú puedes mejorar o hacerlo de la manera más acertada posible para que sea legal en el país donde estés. Te sugiero que lo hagas bien, órale a Dios para que Dios directamente te apoye. Marcos 14:9 dice, cierto digo, que donde quiera
que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Estoy hablando de la mujer que oró por Señor, le echó un aceite a sus pies y ungió sus pies con sus cabellos. ¿Esto qué tiene que ver con la inmigración en la frontera? Esta mujer hizo las cosas como se debían hacer. Esta mujer hizo lo que se tenía que hacer. Esta mujer pudo haber entregado ese perfume a Judas para que lo vendiera y tuviera dinero, pero directamente ella hizo lo contrario. Ella hizo las cosas como legalmente se tenían que hacer. Ella directamente fue a honrar a Dios y hacer las cosas como se deben hacer en orden y decentemente es como tú honras al Señor. Pero cuando tú haces las cosas mal y las haces directamente por como tú quisiste hacerlo, como tú quisieron decirte, pero como quisiste hacerlo, estás deshonrando a Dios, estás deshonrando a tu familia y a ese conocimiento y a esa enseñanza moral y ética que te han enseñado. Pasarte una frontera, pasarte una inmigración, ser inmigrante en un país y no querer hacer las cosas bien, eso permite una deshonra, no solamente para ti, sino para tu familia, y también estás deshonrando a Dios que te dio la posibilidad de poder estar ahí, trabajar ahí, estar bien aquí. Pero si haces las cosas mal, hay consecuencias. Y como lo dije anteriormente, si haces las cosas como tú quieres hacerlas, hay consecuencias. Pero si haces las cosas legalmente, decentemente, en orden, y lo haces establecido por Dios, créeme que Dios te va a apoyar en el proceso. Pero si haces las cosas mal, créeme que Dios no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a ayudar en el desorden, Dios te va a ayudar en el orden. Dios no te va a ayudar en la ilegalidad, Dios te va a ayudar en la legalidad. Si hay leyes que van en contra de la palabra de Dios, la Biblia, créeme que Dios te va a ayudar y hasta te va a apoyar. Pero si hay cosas que están en contra de la Biblia y están en contra de las leyes, créeme que Dios no va a estar allí. Dios no va a traer a su reino a apoyarte si tú estás haciendo las cosas mal. Tienes que hacer las cosas legales. Legalmente hay que hacer las cosas bien. Pero si pasas a un lugar ilegal, créeme que lo que va a pasar es que te van a deportar o te pueden meter preso por hacer cosas ilegales, porque directamente estás haciendo lo que un ladrón hace cuando estás cumpliendo una ley que está en ese país. Por eso léete las leyes cuando llegues a un país y trata de hacer las cosas como debes hacerlas, de manera legal, sin llegar a afectar a las otras personas o a tu familia. Piensa más en ti, pero también en los que están alrededor tuyo y a los que viven contigo y a los que han vivido contigo. En Colombia tres, eh, hay tres grandes eh, cosas que hacen los colombianos que me parece muy interesante que hicieran alrededor del mundo, pero no en todos los países se hace. Una de ellas es el tema de reciclaje. Hay muchos lugares de reciclaje donde van a reciclar o a entregar la basura. Sí, hay basura en Colombia, en muchas partes hay basura, pero también hay entidades públicas que dan el servicio de limpieza a lugares públicos o a zonas privadas. Estos tipos de personas se caracterizan parte de un servicio que ya es público y que es un servicio que se da para limpiar las calles, limpiar los lugares, limpiar los ríos, limpiar los mares y limpiar las zonas que directamente están sucias. La gente paga por este servicio y paga por esta apoyo. Esto genera bastante empleo, ya que muchos chicos que salen del bachillerato o salen directamente de la preparatoria a trabajar, pero no tienen dónde trabajar. Entonces tienen la posibilidad de que puedan trabajar directamente recolectando basura o limpiando en zonas públicas o limpiando en zonas privadas. Esto puede ser una posibilidad de empleo, una posibilidad de que las personas aprendan a cuidar. Y otra segunda es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los árboles y demás. Mucha gente que quiere plantar árboles, planta plantas, saben cómo comerlas, saben cómo alimentarlas. En la parte de la educación,
por parte de Ciencias Naturales, que es una de las eh, grandes, y digo grandes porque yo viví esa época dorada, una época dorada donde me tocó aprender por Ciencias Naturales, que era una asignatura, todo lo que es el manejo de las plantas, qué plantas son, frutas, verduras, el tema de elementos que se encuentran en el ambiente como la madera, el cartón, el plástico, qué hacer con ellos, qué podemos hacer con ellos, aprender de la tabla periódica, de la parte de la química, de la física, aprender muchas cosas que me sirvieron a mí desde niño para yo poder concienciar, tener una conciencia de mejoramiento, pero también de cuidado del medio ambiente, porque es mi planeta. Algo que muchos no conocen o algo que muchos países no establecen dentro de su educación para que los chicos sepan qué frutas, qué verduras les sirven para su alimentación o para mejorar su cuerpo. Pero esto no lo saben porque nunca los han enseñado, nunca se lo han aprendido, nunca le han enseñado directamente que es mejor comer una manzana a comer directamente una sopa instantánea. Pero esto no lo han enseñado en el colegio, a veces hasta lo ponen de manera muy obligada, como lo han hecho en México con la presidenta decidiendo quitar los dulces o confites de las escuelas, pero obligándolos a comer frutas y verduras, pero no enseñándoles de la parte educativa con qué deben hacerlo, sino que los chicos lo van a ver como una obligación y como algo malo o como algo horrible y no como algo que realmente les vaya a ayudar para que mejoren su vida y se alimenten mejor y estén en mejor estado físico. Eso es lo que pasa con el medio ambiente. Por eso hay cambios climáticos. Hay muchas empresas y muchos gobiernos que deciden aceptar que hayan empresas que contaminen el ambiente y contaminen el cielo. Esto obviamente provoca que haya eh, más más enfermedades en la piel, que generen que el ambiente sea mucho más pesado, que generen mutaciones en las zonas poblacionales y obviamente todo esto se genera porque directamente no se cuida lo que tenemos, sino que más lo dañamos y lo dañamos. Pero el gobierno, por parte de gobierno, parte de sociedad y parte cultural, deciden no hacer caso omiso y directamente lo hacen caso omiso porque reciben cierto dinero, pero esto a futuro va a tener ciertas consecuencias. Por eso, cuando no cumples y no estableces y no haces las cosas conforme tengas que cuidar lo que tienes, sino que decides aceptar que todo esto se ha dañado por cierta suma de dinero, hay consecuencias a futuro que van a afectar a tu familia, a tus nietos o a los que vienen más adelante. Por eso le digo a la gente, aprenda a cuidar su casa, su familia y aprenda también a vivir de manera sana y protegida. Así el gobierno haga lo contrario. Para aclarar este punto y establecerlo de manera puntual, no soy de raza blanca, soy de raza negra, directamente soy eh, de los afrodescendientes por mi familia. No voy a decir más información, solamente diré eso, para que sepan que el negro es racista al mismo negro y el blanco es racista al mismo blanco. Eh, muchos, Muchas de las actividades que he ido como parte de mi identidad racial van mucho más los blancos, o muchos de ellos participan y hasta apoyan y son mucho más partícipes de esto que los propios negros. Los propios negros, muchos de su propia raza, critican a su propia raza y discriminan a su propia raza. Lo mismo pasa a las mujeres se critican a ellas mismas y critican entre ellas mismas porque saben directamente lo que pasan y lo que sucede. Pero cuando pasa al lado contrario se vuelve en algo
distinto y ya es alguien que directamente tiene un problema psicológico al no poder entender que al vivir en un planeta como es la Tierra, tienes que vivir y compartir con diferentes personas, con diferente lengua, raza, color, sexo o posición o pensamiento. Entonces, al vivir en un planeta como este, tienes que respetar cada uno. Compartirlo ya es otra cosa, pero respetarlo es diferente. Por eso, tienes que respetar que una persona sea de una ideología, sea de una raza o sea de una denominación diferente. Ya, si deseas debatir, compartir ideas con esa persona para poder llegar a un diálogo o poder llegar a un consenso, pueden hacerlo, pero el debido respeto y el debido amor que se deben tener como los dos como seres humanos. Ya que si hemos pasado y hemos hablado del tema anteriormente de la deshumanización, de cómo el ser humano va deshumanizándose y va llegando a un punto donde ya no nos tenemos ni siquiera paciencia, no nos toleramos, nos discriminamos entre nosotros mismos, decidimos tomar acciones bastante radicales o bastante fuertes al grado de el bigotudo, para no decir su nombre, por temas de YouTube, pero directamente a llegar al punto de pasar la Segunda Guerra Mundial y de eh, discriminar o ofender o tratar mal a otra persona. Juan 12:47 dice lo siguiente: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios vino a salvar al mundo. Esto lo había dicho anteriormente con las religiones, espiritualidad. Lo dije y lo vuelvo a repetir: Dios no vino a juzgar, Dios vino a salvar. Nosotros no tenemos que venir a juzgar a la gente, sino a salvarla, ayudarla, respaldarla, decirla. Y si tú eres de una ideología o un grupo muy pequeño minorista, trata con tu grupo o comunidad de ser una familia, apoyarse, respaldarse, sentirse bien, quererse, apreciarse, poderse compartir y llevar al punto de que otras comunidades vean directamente cómo deben vivir. La comunidad cristiana ha tenido golpes muy duros porque han subido faraones de gran nivel que han querido directamente gobernar, tener poder, porque eso es lo que quiere el ser humano y ha querido el ser humano, tener poder sobre otros y poder pasar la vara sobre otros y querer sobrepasarse a otros. Pero Dios quiere algo muy diferente. Dios lo que quiere es que todos vivamos en comunidad y vivamos en armonía y en paz. Que sea de la raza que sea el género que sea directamente de planeta que sea, pero que todos nos tratemos bien y vivamos en paz. Es una reflexión, pero también mi opinión sobre este tema. El que no le guste, pues lamentablemente no puedo hacer nada, simplemente agradecerle por escucharme y compartamos esta idea. Si quieres compartir la tuya, puedes decírmela en los comentarios. Un tema como estos, donde puedo dar mi opinión, pero también debo regalar esta palabra que está en Juan 14:19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es porque muchos, al apartarse de lo que es Dios directamente o no enseñar sobre la educación en temas de salud mental, en tema de tratamiento, ¿no?, en control del tema, muchas personas han llegado al punto donde no han sabido qué hacer en momentos donde han tenido ansiedad, depresión, ganas de suicidarse, perdón, ganas de cometer actos contra el mismo o afectar su salud o diferentes temas. Cuando tú en este momento deberías aprender y educarte, y lo digo por parte de alguien que pasó por lo mismo, y debería aprender a tratarte
y a aprender un poco más y conocerte un poco más y saber más sobre tu mente y sobre tu corazón y sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Pero al no tener ese conocimiento, llegan momentos donde hay rupturas emocionales, rupturas sentimentales, rupturas directamente negativas dentro de ti, que son las que provocan que no puedas llegar a ese equilibrio mental que tú necesitas. Para llegar a un equilibrio mental debes conocerte. Para llegar a un equilibrio mental debes saber realmente qué hay allá afuera, qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que hay en tu alma y en tu espíritu, qué es lo que se conecta directamente con Dios. El Espíritu conecta con el Espíritu Santo y es el que te conecta directamente a poder tener esas ganas de ir a conocer de Dios, saber de su palabra, saber de Él y poder ir a aprender más de ti y sentirte en paz, sentirte en tranquilidad, sentirte en familia. Por eso es muy bueno ir a unas comunidades donde directamente te ayuden a estar más en familia y te ayuden a salir de esa situación y que lo puedas hablar libremente sin que seas juzgado o criticado. Pero cuando hay estos lugares donde directamente más que apoyarte te critican y te juzgan, esto lo que provocan es que el problema aumente. Por eso siempre deberían haber clínicas de salud mental en muchos países del mundo, así como hay de alcohólicos anónimos, debería haber de salud mental, donde la gente pueda ir tranquilamente, eh, rentar o directamente tener un espacio donde puedan sentarse, colorear, reír, tratar de jugar un videojuego, tratar de estar tranquilo, sereno y con paz, un lugar de paz donde puedan sentirse bien y puedan volver a su casa y mostrar esa paz a su familia. Que ojalá en su casa haya ese también ese círculo de paz, ese círculo de tranquilidad, ese círculo de hablar, dialogar, con poder tener ese espacio de poder decir las cosas sin que otros te critiquen o te acusen, sino que te sientas bien, te sientas mejor, te sientas que realmente puedas compartir algo especial entre todos. Por eso es muy importante que haya esto en tu familia, que haya esto en tu casa, que hayan espacios donde se puedan hablar, dialogar, compartir, entender que siempre hay escuela, colegio, preparatoria, trabajo y no hayan esos espacios de diálogo, pero siempre debe haber espacios de diálogo dentro de un hogar. El hogar tiene que ser el lugar más bendecido en temas de diálogo y siempre tiene que haberlo, siempre tiene que existir, siempre se tiene que establecer como algo muy importante en su vida y en su familia. Entonces, por eso es muy importante que estos espacios estén desde tu casa, con tu familia, con tus hijos, que ellos aprendan a cómo lidiar con esto y aprendan a cómo salir de esto y cómo ayudar a otros para que salgan de esto. Último tema, bueno, la privacidad y la vigilancia. Algo que me agrada parte de Estados Unidos es el tema de la privacidad y el tema del respeto que haya por las entidades como también por el lugar privado, ya que tú como lugar privado tienes un sitio donde directamente vives o directamente convives con diferentes personas, pero deben respetar ciertos lugares porque esos lugares los rentas, son tuyos por propiedad tuya o directamente te las entregaron para que fueran tuyas. Entonces hay ciertas cosas que por ejemplo en Estados Unidos me agrada y es que si entra en tu propiedad, tú puedes con esa persona eh, afectarla, bueno, afectarla no, llamar a la policía para que venga por ti. El problema es que la seguridad y la vigilancia en algunos países, más que todo en Latinoamérica, son muy deplorables. A veces hasta mala. Muchos de los policías o grandes personas que están en la seguridad ni siquiera saben cómo tratar a las personas, no saben cómo lidiar con conflictos,
no saben cómo resolver conflictos y no saben cómo solucionar problemas. Esto directamente afecta mucho a la población, porque si tu gente, tu policía, tus guardias civiles o tu gente de militares no saben cómo lidiar con gente, entonces pueden ocasionar ciertos problemas, ocasionar ciertos errores que pueden afectar a las personas, pero también a tu organización. Entonces, por eso ellos tienen que aprender a resolver conflictos, saber cómo lidiar con personas y saber cómo tratarlas. Hay policías que ni siquiera saben primeros auxilios o ni siquiera saben cómo lidiar con estos problemas o no saben directamente cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque el Estado contrata a cualquier policía, les enseñan todo lo que es lo de la policía, pero no le enseñan a resolver conflictos, a lidiar con personas, a situaciones de emergencia o situaciones de casos de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque ellos van a proteger ciudadanos, no van a proteger animales, protegen ciudadanos. Y a proteger tú la ciudadanía, ellos deben aprender todo lo que es necesario para proteger la ciudadanía. Entonces, si tú estás en tema de seguridad, vigilancia o cuidando temas de privacidad, debes saber cómo tratar con diferentes temas de ciudadanía. Pero cuando esto no lo saben los políticos, no lo entienden, no lo comprenden, no saben ni siquiera el primer fundamento en la administración, siendo un administrador, cometen errores como estos, porque directamente los que pasamos al poder son el economista, el periodista o la persona que ni siquiera tiene educación en ningún sentido de la palabra. Por eso es muy importante que la persona que pase al poder o las personas que directamente se encarguen de todo esto sepan cómo tratar a los ciudadanos, cómo tratar a las personas y cómo custodiarlas o protegerlas. La palabra dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad en el Señor, tenga fe en el Señor, pero también tienen que aprender a cómo lidiar con todo esto. Poder construir paz y no construir guerra. Poder construir bendición en las demás personas y no afectarlas en muchos sentidos. Bueno, este es el último tema. Agradezco mucho. Este video va a ser más largo. Aquí ustedes lo van a poder ver. La compilación más larga. Pero en YouTube voy a también a pasarlas por partes para que puedan ver cada una de las partes y cada una de las opiniones. Pero van a tener una general donde van a ver todos los temas y una específica donde van a ver tema por tema. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Dios los bendiga.